Bienvenido nuevamente a Más que un Domingo. Aquí soy José, aquí ando con mi amigo y hermano en la fe, Mark. Buenas, Mark, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Está bien. Todo bien. Buenas, Mark. Mark, el doctor Mark tiene un doctorado en filosofía, ¿verdad, Mark? Pero más que su doctorado, Mark tiene un amor, ¿verdad? Por el evangelismo, por las almas y también por lo que es el liderazgo. Mark, ¿qué es lo dentro del evangelio y dentro de la iglesia? ¿Qué es lo más que te gusta? ¿Qué es lo más que te apasiona? Está bien, entonces pregúntame eso en inglés. Está bien. ¿Cuál es tu pasión en el ministerio? Oh, wow. Probablemente desarrollar líderes para el reino de Dios. Eso es lo que hago todo el tiempo ahora y eso es lo que marca la diferencia. Como si queremos ver venir el reino de Jesús, tenemos que tener líderes del reino, ¿verdad? Porque si no tenemos pastores, no tendremos iglesias. Si no tenemos evangelistas, no tendremos evangelismo. Si no tenemos hacedores de discípulos, no tendremos discipulado. Así que piensas en cuánto tiempo Jesús dedicó a desarrollar líderes en su ministerio. Fue una prioridad máxima para él. Y eso es lo que me emociona. Sí. Básicamente es muy importante. Lo que estás diciendo es la importancia de hacer líderes para poder hacer iglesias, ¿verdad? Y todo. ¿Crees que esto es un llamado y debemos todos tener esa pasión? ¿O crees que esto es un llamado? ¿Es a calling? ¿O crees que todos tenemos que tener esa pasión? Yes. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que debe? ¿Para mí? Sí. Cuando regresé a Florida hace 12 años, parte de lo que me trajo aquí fue que vi una estadística sobre cuán perdida estaba Florida. Ahora, para llevarte un poco atrás, crecí aquí. Crecí en Florida. Y cuando yo llegué a la fe, cuando estaba en la universidad, y luego Dios me llamó al ministerio. Y luego cuando llegó el momento de servir en una iglesia, no quería regresar a Florida porque había iglesias por todas partes. Así que me fui al norte, me fui a Chicago y pasé 17 años en Illinois. Y luego me encontré con esta estadística, Miami, 96% sin iglesia. Y yo estoy como, ¿qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó, hombre? Y entonces quería venir aquí para tratar de cambiar eso porque yo simplemente amo Florida, amo mi estado, no me gusta que esté tan perdido. Y luego la manera en que Dios hizo para que yo pudiera entrar y marcar la diferencia fue desarrollando líderes Algo bien para hacer una interesante, diferencia. Mark, en ti es que veo el amor que tienes por los hispanos. ¿Por qué? Why? Sí, sí. Bueno, espero que voy a vivir el resto de mi vida en Florida. Entonces, necesito aprender español porque Florida no va a estar menos hispano, pero más. Pero the first day I met you fue en un Hispanic Church. ¿Te recuerdas? Yeah. Sí, en Green ¿Y por Acres, así qué, es, recuerdo. veo ese amor, ese entusiasmo, ese que tienes por la comunidad hispana? I know it's because you live in Florida, right? Pero vas más allá, das un paso. Every single year you go para México, vas para Costa Rica. ¿Qué ves es la comunidad hispana o es realmente por qué quieres siempre dar ese paso? Why is that? La comida. Porque no es común. It's not common lo que estás haciendo. Bueno, no estoy seguro de qué decir. Creo que el Señor me ha dado amigos que son hispanos, que se sienten como familia. Y así como llego a conocer a la gente en mi iglesia, tengo tantos colombianos y cubanos y ya sabes. Me meteré en problemas si no menciono a todos, ecuatorianos y dominicanos, y como todas las personas, todos ellos. Y así, una cosa que creo que la cultura hispana
valora más. Que está, digamos, la cultura angloamericana. Creo que hay un valor más fuerte de la familia y especialmente de la familia extendida. Y para mí eso simplemente, como que hay tanta conexión entre eso y el Evangelio, porque en la iglesia Dios nos convierte en familia, hermanos y hermanas, entre nosotros. Y ya sabes, cada año me gusta ir a Manos Unidas en Iglesia Femenina en Green Acres, porque es como, no es solo una celebración cultural, sino que hay esta unidad entre estas diferentes culturas que realmente Cristo es la única explicación para ello. Sí. ¿Sabes? Así que me encanta eso. Ya, y hemos visto en los últimos 15, 20 años cómo la iglesia anglo se quiere esforzar en llegar a la comunidad hispana, pero no puede por el idioma. Y vemos cómo diferentes iglesias anglo le dan la mano a la iglesia hispana, pero lo tradicional, lo más que hacen es dos maneras. O ayudan económicamente o le dan un espacio dentro de la iglesia. You know what I mean? Sí, yo creo You que follow sí. me? Me estás preguntando sobre la relación de como las iglesias españolas y las Yes. iglesias anglo. ¿Hay una mejor manera o crees que las dos maneras funcionan? ¿Qué piensas acerca Sabes, compartir espacio es difícil. Okay. Como particularmente como si estás hablando de un edificio. Es difícil porque como tienes, sabes, ya has visto esto en tu iglesia, ¿verdad? Yeah. Como, Yeah. sí, tienes, ya sabes, un edificio, una iglesia, no tienes que compartir, eso es genial. Pero luego como consigues un segundo y como hay estas necesidades con las que tienes que ir y venir. Y una cosa de la que estoy realmente orgulloso de tu pastor es lo bien que han trabajado en la ubicación de Port St. Lucie, ¿sabes? Y sabes, no siempre es fácil, pero lo resuelves. Y creo que una cosa que me hace feliz sobre la forma en que nuestra iglesia piensa sobre congregaciones en español y portugués es como son lo mismo. Como tenemos iglesias en inglés y tenemos iglesias en español y que como que no hay, uno no es mejor que el otro y ¿sabes? Somos hermanos y hermanas y necesitamos ambos como, y si lo piensas como ¿sabes? Con una mentalidad de reino, como es el reino de Dios. Bueno, son las personas hispanas más importantes o menos importantes para Dios en el reino. No, hombre. No, él los ama a todos. Y así que estamos tratando de hacerlo bien. Yeah. Solo somos una familia en Cristo, ¿verdad? Y hay veces que es duro, pero no sabemos cómo funciona, pero funciona. Ya, y es bonito como por muchos años somos culturas muy diferentes, pero solamente Dios hace que funcione. No somos nosotros, right? Y es muy bueno. Aquí tenemos mucha gente que está muy deseosa por hacer muchas preguntas relacionadas con este tema y a veces no relacionadas. Porque yo traje un doctor en filosofía, right? Y entonces pues ellos dicen, pues tenemos que hacerle preguntas de filosofía. Y tenemos que hacer de otro tipo de preguntas, right? Esto no se da todos los días. Mark, I'll do my best. are you ready or not? Ask Yeah. listo. Ok, entonces te vamos a hacer varias preguntas, Mark, y empezamos aquí en la parte de atrás mi esposa, aquí mi hermana Karen, y ahí está mi hijo también, que no lo conoce. So, bueno, ¿están listos? Bueno, ¿quieres una fácil o una difícil? Cualquier. Está bien. Entonces, ve ahora. ¿Cómo podemos saber si amamos más la Biblia que al Dios de la Biblia? Oh, eso es interesante. ¿Sabes? Recuerdo haber escuchado escuchar una preocupación cuando estaba en el seminario sobre la bibliolatría, sobre poner la Biblia en un lugar más alto que Dios. Y realmente no entiendo eso. Porque la Biblia es valiosa porque es la palabra de Dios. La Biblia es valiosa porque nos revela al Dios que tenemos. ¿Sabes? Pienso en 1 Corintios 13, dice, escribe, ahora, conocemos en parte y profetizamos en parte, pero en el futuro, cuando estemos cara a cara con Dios, vamos a conocer completamente. Y así que creo que la Biblia como libro, como un libro divino, humano,
nos es dada como un regalo para nuestro tiempo. Pero eventualmente vamos a estar cara a cara con Jesús y la palabra de Dios estará viva justo frente a nosotros. Y no vamos a necesitar la Biblia como la necesitamos ahora, ¿sabes? Yeah. Al mismo tiempo, si vas a seguir a Jesús, tienes que mantener la Biblia cerca de ti y tienes que conocerla muy bien. Un gran problema que tenemos aquí en Florida es que hay muchas personas con memoria cristiana, pero que no conocen la Biblia en absoluto. Y así, si te llamas cristiano, hombre, tienes que leer la Biblia. Cuando me hice cristiano, la forma en que fuimos discipulados fue, simplemente sabíamos que cuando empezamos a seguir a Cristo, significaba que íbamos a leer la Biblia todos los días por el resto de nuestras vidas. Y a veces me encuentro con jóvenes y dicen, no sé, es difícil tomar la Biblia y no sé si lo haré hoy o si tendré tiempo. Yo digo, ¿qué, hombre? Eres un seguidor de Jesús. Eso significa que vas a orar todos los días y vas a leer la Biblia todos los días. Para mí no hay opción. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Yeah. Así que he estado leyendo la Biblia casi todos los días durante 36 años. Y si me salto un día, siento su ausencia. Nosotros tenemos que estar en ello y tenemos que tenerlo. Y así que yo no veo la Biblia como en competencia con Dios. La veo como un medio para comunicarme con Dios. Okay. Gracias. Hi, so I have a question. I have always struggled with the fact that if a person believes in Jesus and, they confess that they are a sinner, then they are saved. And it almost seems like automatically they have to become a follower of Jesus. But I have seen so many people done that, but then their lives don't change at all for years. So for me, it's hard to believe they are a follower of Jesus, but they don't actually do anything. Yeah, they don't reflect it with their lives. Es una tensión tan importante. Hay un libro que fue muy influyente para mí cuando era un joven cristiano. Fue escrito por John MacArthur. De hecho, él acaba de fallecer hace poco. Se llama El Evangelio según Jesús. Y en ese momento había un debate teológico sobre si el discipulado era opcional, ¿verdad? Si podías simplemente creer en Jesús y que tus pecados fueran perdonados e ir al cielo. Y luego si realmente querías seguir y obedecer y ser conformado a la imagen de Cristo, como eso es para personas que quieren hacer eso o para como cristianos súper especiales. Y eso, de todos modos, y así en este libro él hizo el argumento que creo que es exactamente correcto. Es como, no hay separación, hombre. Creer en Dios significa creer en Cristo y ser cristiano significa que lo estás siguiendo, lo estás obedeciendo, lo estás imitando. Está bien, y así que hay un matiz teológico ahí. No es que seguir y obedecer te haga ser cristiano, ¿verdad? Eso no es correcto, ¿verdad? Venimos a Dios por gracia mediante la fe. Confesamos nuestros pecados y Él nos hace justos únicamente por su gracia y no basado en lo que hemos hecho. Pero luego no se detiene ahí. Ese es el patrón que ves en el Nuevo Testamento. No ves en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Cristianos, está bien, creo en Jesús, y luego, forma de vida, ¿verdad? 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo es una nueva creación, las cosas son diferentes. Pablo habla en sus cartas sobre, esta es la forma en que solías caminar, pero ahora estás lavado, estás santificado, estás justificado, y entonces ahora dice, tienes que vivir de manera diferente, y dice, no mientas más, no hagas las cosas que solías hacer. Tienes que caminar en este nuevo camino. Y al caminar en ese nuevo camino, tienes que aprender cómo hacerlo. ¿Verdad? Entonces, el día que te salvas, no vas a cambiar tu comportamiento y ser como Jesús inmediatamente. ¿Sabes? Llevo 36 años en esto y hay cosas que todavía estoy aprendiendo. Todavía sigo avanzando. Pero, entonces, la otra cosa sobre eso es que la Biblia nos dice que si quieres ver si alguien es sincero, examinas el fruto de su vida y no solo su confesión, ¿verdad? Porque Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y así el caminar y la obediencia son la prueba de nuestra fe, la demostración de nuestra fe, pero somos justificados ante Dios solo sobre la base de nuestra fe. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos. Es el don de Dios, no como resultado de obras para que nadie se gloríe, en Efesios 2. Thank you.
So I was discussing with my friends, and we were talking about cursing, and I wanted to know if cursing is wrong because of its objective meaning or the intention behind it. Where do you draw the line with that? Esa es una buena pregunta. Creo que una pregunta que haría es si estoy tratando como con un joven que tiene un mal vocabulario, que siempre está maldiciendo. Lo que quiero hacer es entender qué es lo que te hace hacer eso. ¿Estás haciendo eso porque quieres atención que no estás recibiendo? ¿Lo haces porque hay algo que te enoja? ¿Verdad? La Biblia nos enseña como seguidores de Jesús que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que dé gracia a los que oyen. Entonces, si estás haciendo eso, quiero saber cuál es el sentimiento, cuál es la motivación. ¿Por qué sientes que tienes que maldecir? Porque creo que maldecir muchas veces es un síntoma de algo más profundo. Y creo que lo que Dios quiere que hagamos es que Él quiere sanarnos y conformarnos a su imagen. Como puedes imaginarte a Jesús yendo por ahí soltando palabrotas y como Él no lo haría. Él no lo haría. Y lo sabemos. Y ya sabes, el Nuevo Testamento nos enseña a tener pureza en nuestro discurso y a estar por encima de reproches ante las personas. Y entonces, creo que con las maldiciones tienes que mirar la motivación. Ahora la pregunta era sobre si es objetivamente incorrecto o es una cuestión de intención. Yo diría que esos no son necesariamente uno u otro. Como que es la intención de nuestros corazones lo que está en el corazón de nuestro pecado, pero luego los pecados también son objetivamente incorrectos, ¿verdad? Así que, como dice Jesús, no cometas asesinato, pero te digo que cualquiera que odia a su hermano es como un asesino. Así que él va a la importancia de la intención, pero eso no significa que asesinar a alguien esté bien. ¿Verdad? Y así diría que maldecir es objetivamente incorrecto y también incorrecto según la motivación. Pero si estoy hablando con alguien atrapado en un patrón de maldecir, quiero ir a la motivación, quiero averiguar cuál es la emoción, cuáles son las cosas que creen que son. Lograr que hagan eso y quiero ver cómo podemos abordar eso y traer algo de sanación a su vida para que no sientan que tienen que hacer eso para expresar su ira o para llamar la atención o lo que sea. Eso tiene sentido. Sí. Sí. Yeah. May I ask one more question? Yeah. Come on, right? What about tattoos? Like, I know there's a big dilemma about are they a sin or not? Está bien. Bueno, a decir verdad, tengo un tatuaje en mi muñeca aquí. Tengo uno. Let me see it. Es la palabra griega daulos, que significa sirviente o esclavo. De acuerdo, y así Pablo comienza muchas de sus cartas. Yo, Pablo, un siervo, un doulos de Cristo Jesús, significa esclavo. Ahora, no recuerdo la referencia exacta, pero hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, no te hagas marcas de tatuajes en el cuerpo, yo soy el Señor. Este es un mandato muy directo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estás interpretando un mandato como ese, está bien, y esto es cierto en cualquier interpretación de la Biblia, tienes que entender cuál es el contexto. Sí. Yeah. ¿Quién estaba escribiendo? ¿A quién le estaban escribiendo? ¿Qué problema estaban abordando? Y así pensé durante 9 meses antes de hacerme este tatuaje, porque me lo hice en el 20º aniversario de mi conversión. Te contaré la historia detrás de eso. Hay un versículo en Deuteronomio que dice, si tienes un esclavo israelita, puedes mantenerlo durante 7 años, pero en el 7º año tienes que dejarlo ir. Pero si él viene y dice, amo a mi amo, estoy bien con él y no deseo irme, entonces podrías tomarlo y marcarlo como un siervo de por vida. Y así él era un siervo y era uno que eligió ser esclavo en la casa. Y entonces pensé en Pablo, llamándose a sí mismo un esclavo de Jesús. Y cuando llegué a seguir a Jesús durante 20 años, pensé para mí mismo, amo a mi maestro, estoy bien con él y no deseo irme. Y así quería ser marcado como un siervo de por vida. Y por eso me tatué doulos en mi muñeca. ¿De acuerdo? You're gonna make us cry. Ahora,
hablemos sobre cómo interpretas ese versículo. Si miras el contexto, ¿verdad? Lo que están haciendo es hablar sobre todas estas cosas diferentes para que el pueblo de Dios se diferencie de las prácticas paganas de aquellos que seguían a otros dioses. Y era muy común en esas áreas que eso es lo que significaban las marcas de tatuajes. Tenían un significado religioso en la búsqueda de falsos dioses. Y eso es parte de lo que está prohibido en ese capítulo. Bien, así que en nuestro contexto, tener tatuajes en el cuerpo no es un indicador de que estás siguiendo a un dios falso. Y entonces tienes que hacer algo. Tienes que averiguar cuál es el principio ahí que se aplica en nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Y así, y de nuevo, tienes que hacer esto con cuidado porque también puedes decir, sí, bueno, también dice ya sabes, esos pasajes también dicen que, ya sabes, no se supone que debas tener sexo homosexual. Los hombres no deben tener sexo pero eso era solo para ese tiempo, y así que para este tiempo está bien. Así que tienes que ser muy cuidadoso con eso. Pero generalmente tienes 3 diferentes clasificaciones de ley, en el Antiguo Testamento y luego se aplicaron de manera diferente en el Nuevo Testamento, pero tienes que pensar muy cuidadosamente sobre eso. Hay leyes que abordan la nación de Israel y su gobierno cuando estaban juntos como una nación. Bueno, vivimos en los Estados Unidos, no estamos gobernados por el Israel nacional, ¿sabes? Moisés no es nuestro presidente, ¿verdad? Y entonces esas tienen que entenderse de manera diferente. Las leyes ceremoniales que se relacionan con el templo y con la pureza religiosa no se aplican a nosotros de la misma manera porque Cristo ha cumplido todas esas. Y por eso tenemos que entenderlas y el Nuevo Testamento nos ayuda a hacer eso. Pero luego hay leyes morales en el Antiguo Testamento que continúan aplicándose porque han sido reforzadas y repetidas en el Nuevo Testamento. Y por eso tienes que mirar eso con cuidado hermenéuticamente. Y sé que probablemente hay algunas personas que piensan que soy un total hereje por tener un tatuaje debido a ese versículo, pero así es como lo veo. Y la forma en que interpretas es realmente importante y tienes que hacerlo con mucho cuidado. Tenemos varias preguntas. So I have 2 questions, okay? So first of it is, how can I best minister to my unbelieving family? I want to love them well and reflect Christ to them, but I struggle with balancing when to speak, when to stay silent, and how to handle moments when they misunderstand. Sí, a la familia no creyente es realmente difícil. Es realmente difícil. En muchos aspectos es más fácil hablar con personas que son extrañas sobre tu fe, porque tienes tanta historia con tu familia y ellos sienten la tensión. En psicología tienen algo llamado teoría de sistemas familiares y como en los sistemas familiares desarrollan patrones de cómo se relacionan entre sí. Y si una persona de una familia no creyente se salva, hace una gran diferencia en todas esas relaciones y trae esta tensión. Y entonces el resto de la familia, y esto sucede cada vez que hay un cambio en las familias, trata de presionar a la persona para que vuelva a desempeñar el papel que solía tener. Y esa es una de las razones por las que es difícil. Yo diría que para una persona que tiene una familia no creyente con la que está luchando, diría... número 1, ten paciencia. Es un juego a largo plazo. Y tienes que pensar no en términos de semanas y meses, sino en términos de años. Muchas veces para que ellos entiendan lo que te ha pasado y para que estén abiertos a escuchar. Número 2, tu ejemplo es muy, muy importante. Es más lo que haces que lo que dices, lo que realmente va a marcar la diferencia a largo plazo. Porque a veces como los nuevos cristianos en una familia no creyente son como, tienes que venir a la iglesia conmigo y escuchaste este podcast y aquí está este libro y leíste este versículo de la Biblia y bla, bla. Y se convierte en una especie de insistencia sobre todas estas cosas que estás diciendo. Pero, hombre, si tienes un cambio profundo en el corazón, que Jesús obra en ti, tu familia que está cerca de ti lo va a ver. Y eso va a generar preguntas en ellos. Y pueden retroceder un poco. Como, por ejemplo, incluso Jesús, como Santiago el Menor era el medio hermano de Jesús. Y sabemos que cuando Jesús estaba vivo, él no creía en Jesús. No llegó a creer en Jesús hasta después de la resurrección. Le tomó mucho tiempo. Entonces, yo diría que te enfoques más en lo que haces y en el ejemplo que das y en amar bien a tu familia y escucharlos pacientemente. Y yo diría que juegues a largo plazo y ores por ellos.
Nadie orará por ellos de la manera en que tú lo harás, así que no subestimes lo poderosas que pueden ser tus oraciones. Y confía en el Señor y observa lo que Él hará a lo largo del tiempo. Oh, that was beautiful. I have a question, but I think it's very related. It was, how can I help my Catholic family overcome religion? Sí, Umko, podríamos dedicar 30 minutos solo a eso. Intentaré hacerlo breve. Uno. I have 2 more questions, so. Está bien. Bueno, sí, tú dime cuánto quieres que me meta en eso, pero yo diría de nuevo, con la familia católica, es lo mismo que acabo de decir, tienes que modelarlo frente a ellos, ¿verdad? Porque creo que tienen que poder ver la diferencia entre una religión de tienes que hacerlo, cumplir con las formalidades, voy a misa porque tengo que hacerlo, hago las cosas porque tengo que hacerlo, bla, bla, bla. Versus algo que está internamente motivado porque realmente has confiado en Cristo, realmente lo amas y sale de ti no como un deber, sino como un deleite y una alegría, ¿de acuerdo? La otra cosa es que me enfocaría en las cosas, como particularmente cuando empiezas a hablar sobre creencias y ya sabes, los sacramentos y el sacerdote y el papa y todo este tipo de cosas, me enfocaría más en lo que tienen en común. Porque, por ejemplo, en la iglesia familiar tenemos muchas personas que crecieron en un entorno católico y luego vienen y ponen su fe en Cristo. Y en nuestra iglesia los bautizaríamos por inmersión. Y ellos dicen, espera, fui bautizado de bebé por... ¿Sabes? Y a mi familia no le va a gustar si lo hago de nuevo. Tratamos de ayudarles a ver las cosas que tienen en común, porque la mayoría de las personas que crecen en familias católicas y son bautizadas de bebés, como que sus familias están tratando de hacer lo mejor que saben, están tratando de hacer lo correcto, ¿verdad? Y una cosa sobre el catolicismo es que ambos creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos en un Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Hay algunas diferencias teológicas realmente importantes, pero hay mucho que tenemos en común. Y lo que queremos decir con el bautismo de creyentes es que después de que una persona personalmente llega a la fe en Cristo, elige seguir a Cristo y luego la bautizamos por inmersión como un signo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por eso hacemos el bautismo de creyentes de la manera en que lo hacemos. Hay mucho que esas dos cosas tienen en común y por eso animamos a las personas que vienen de familias católicas, tanto a que lo piensen por sí mismas como a que le digan a sus familias. Es como... Escuchen, solo estoy haciendo de una manera diferente el mismo tipo de cosa que ustedes estaban tratando de hacer, ¿verdad? Ahora, cuando entras en el sacramentalismo, los católicos creen que el bautismo hace cosas que nosotros no creemos que hace. Ellos creen que tiene poder sacramental salvador y nosotros no estaríamos de acuerdo con eso. Diríamos que como Dios nos salva basándose solo en nuestra fe, aparte de esas cosas, y que no tenemos que ir a la iglesia para recibir la gracia salvadora de Dios. Dios simplemente la da. Pero nuestro bautismo es un signo de que hemos recibido la gracia salvadora de Dios. Y es un signo de que somos adoptados en su familia. Así que hay mucho que tenemos en común. Y particularmente en familias donde es probable que haya como conflictos y desacuerdos, yo creo que es más productivo centrarse en las cosas en las que estamos de acuerdo y que tenemos en común. So there, the Bible will have like a really good part on it, to know the Bible and to know the similarities. Similitudes, sí, igual. eso es correcto. Y hablar sobre eso. E incluso donde hay diferencias, hablar sobre, decir, la razón por la que pensamos en esto es por lo que dice la Biblia aquí, y por eso lo hacemos. Así que, Okay, so I have one. It says, "Is praying as simple as talking to God, or should it be something deeper, a connection of our spirit with the Spirit of God?" está bien. Entonces, la respuesta es sí. Como no hay diferencia entre oraciones simples, hablar con Dios, y como la conexión de un espíritu a un espíritu, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, si le preguntas a la mayoría de los cristianos sobre su vida de oración, se sienten avergonzados, sienten que, debería estar orando más, debería estar orando mejor. Creo que todos se sienten así. Y así cuando hablo con la gente sobre la oración, es como, olvídate de todo eso y simplemente ora. Solo habla con Dios. Háblale como si fuera tu papá sentado en la silla de al lado y puedes decirle cualquier cosa que quieras. Ahora creo que a medida que creces en la oración, creces en la fuerza de poder sentir cuando el Espíritu Santo se mueve en ti y creces en la capacidad de entender la voz de Dios y cómo se diferencia de tus pensamientos,
qué es diferente sobre a lo que estás pensando y lo que Dios te está diciendo. Creo que puedes crecer en eso y creo que hay maneras de profundizar en tu oración. Pero para la mayoría de las personas digo, hombre, solo ora. Dios quiere hablar contigo, quiere escuchar lo que tienes que decir. Y no creo que nunca superemos la simplicidad de simplemente acercarnos a Dios y hablar con Él. Hacerlo más fácil y luego se va desarrollando. Sí, Ya. sí. Una cosa que enseño a las personas que están comenzando a orar es un acróstico que funciona en inglés. Es PRAI. Alabar, arrepentirse, pedir y sí, ¿verdad? Y entonces, cosas que puedes hacer, orar, alaba al Señor, agradécele, hónralo por quien es. Arrepiéntete, reconoce tu propio pecado, confiésalo a Él, pídele que lo sane y que te ayude a vivir de manera diferente. Pide cualquier cosa que necesites. Y luego el sí es decir sí a su voluntad en tu vida. Dice sí a obedecer sus mandamientos. I have a question here. How you listen to the question? No, it's not. Okay, okay now. All right. Do you have one more, Karen? No, que vi el movimiento ahí y pensé que tenía una más. ¿Alguien tiene más antes de la de Melissa? ¿Alguien tiene más por aquí? No, nada. Okay, dale. Okay, so it says, You have one more, Adrian. I know. AJ, ¿no? Ya, las que tenías aquí Tenía escritas. dos, AJ. Ya, la de, déjame hacer la de, perdón Melissa que te interrumpa porque quiero hacer la No, de la Adrián. mía es del cierre, it's okay. Que quiero hacer la de Adrián porque yo tengo también curiosidad. So, de la segunda, do you know what I'm talking about, right? No. The question that I show you. Ask you. Because it's going to be hard for me. How do we reconcile God's sovereignty with our fault? Está bien. Esta es una pregunta que los filósofos han estudiado y debatido durante al menos 3,000 años. Al menos. Y he visto a muchos jóvenes cristianos realmente confundirse con la cuestión de la soberanía de Dios. Porque si Dios es soberano y hace lo que quiere y salva a quien quiere, ¿qué significa eso sobre nuestra necesidad de elegir seguir a Jesús? ¿Está bien? Entonces, creo que probablemente la mejor manera, en un tiempo limitado de abordar esa pregunta, lo que más me ayudó es entender que no es un problema teológico. Es un problema filosófico, y es un problema filosófico que todos tienen, sean cristianos o no. Y el problema filosófico es cómo reconciliar la causalidad y el libre albedrío. La causalidad es la idea de que esto causa aquello, que causa aquello, que causa aquello. Y todos creemos en eso. ¿De acuerdo? Pero también pensamos que tenemos libre albedrío. Y entonces la pregunta es, si tomo una decisión, ¿qué me llevó a tomar esa decisión? Si hay causas, entonces, ¿cómo es libre albedrío? Correcto. Y luego, si simplemente lo elijo y no está relacionado con la cadena de causación, ¿qué significa eso? Bien, y los filósofos han estudiado esto mucho. Así que les digo a la mayoría de los cristianos, relájense. Correcto. No vas a resolver la tensión. Escucha, la tensión no puede resolverse. Lo que tenemos en la Biblia es Dios, que es soberano sobre todo, soberano incluso sobre tu elección de creer. Como Él elige a quien Él elige. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Condena a quien quiere condenar. Dios está en el cielo, hace lo que le place. Sí. Al mismo tiempo, Él nos ordena, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, y nos hace responsables y nos considera responsables. ¿De acuerdo? Así que lo que te diría es que ambas cosas son ciertas. Simplemente no estamos seguros de cómo pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Hay un número enseñamos sobre esto en la residencia. Hay alrededor de 9 posiciones diferentes que puedes tomar para intentar reconciliar esa dificultad. Pero honestamente, incluso después de elegir una de esas cosas, todavía no resuelve realmente el problema para ti. Solo te da una forma de pensar al respecto. ¿Está bien? Entonces, Dios es soberano. Amén. La Biblia afirma que tenemos voluntad y somos responsables de lo que elegimos.
Dios es justo para recompensarnos o castigarnos según lo que elijamos, y eso no es inconsistente con su soberanía o con su bondad. Amén. Melissa dijo 100% bien. Melissa, cerramos con la última. Sí, esa fue una gran pregunta. Eso es difícil de hacer en un corto periodo de tiempo. Está bien. It was intense. Okay, so it says, do you think today's church speaks enough to teach people to be more than just a Sunday? What examples can you give? Yo diría que depende un poco de la iglesia. No me gusta responder preguntas que son, ¿crees que la iglesia hoy en día? Bueno, depende un poco. Creo que en las mejores iglesias y en las iglesias que conozco, siempre estamos animando a los cristianos a que la fe se trate de toda su vida, ¿verdad? Si estás siguiendo a Jesús, no se trata solo de un pequeño rincón de tu vida religiosa y marcar la casilla el domingo. Es un seguimiento holístico de Jesús en todo lo que valoras y en cada relación. Sabes, piensas en los discípulos. Cuando Jesús dijo, ven, sígueme, te haré pescadores de hombres. Dejaron todo atrás para seguirlo. Y seguir a Jesús es un cambio total de vida. Y es fácil pensar que, ya sabes, la iglesia es solo una cosa de domingo por la mañana, porque ¿cuándo se reúnen los cristianos? Se reúnen el domingo por la mañana y luego viven el resto de sus vidas. Pero las mejores iglesias que conozco, todas están tratando de ayudar a su gente a seguir a Jesús todos los días de la semana y 2 veces el domingo. Bueno, si tienes una pregunta también, ponla en los comentarios. Vamos a tratar de respondértela. Mark, esto ha sido... Gracias nuestro por domingo. tu invitación. Yo creo que lo estar debemos aquí. invitar de nuevo. We're going to invite you again in some point, right? Oh, qué bueno. Yeah? Yeah, All right. let's go. Vamos. Gracias, gracias. Nos vemos.